la Universidad Autónoma de Baja California, a través de 2 coordinaciones, en este caso, la de investigación y posgrado y la de extensión y vinculación, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, pues, nos dan la bienvenida y nos han permitido este espacio para tener un seminario nacional de divulgación de la investigación. Y para nosotros es un honor que este espacio se caracterice por tener alumnos, maestros, personas de preparatoria, de secundaria, y que puedan escuchar temas tan interesantes como el que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es nuestro tema? Bueno, tiene un nombre que nos dice que vamos a aprender mucho. Se llama Diseño y caracterización de vástago femoral biocompatible de matriz polimérica reforzado con nanoestructuras de carbono. Y el día de hoy vamos a escuchar como conferencista al maestro Juan Antonio Paz González. Voy a leerles un poquito de su semblanza como investigador. Él, como parte de su formación académica, estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Mexicali, con una maestría en ciencias en la ingeniería mecánica, con especialidad en diseño mecánico, por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. También, aparte de su formación académica, pues cuenta con una amplia experiencia profesional. Voy a destacar un poquito de ella. Es profesor de tiempo completo de esta nuestra casa de estudios y por esta Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, Talento, Valle de las Palmas, por supuesto, y se encuentra adscrito en el 6º semestre del doctorado en el posgrado de Ciencias de la Ingeniería del Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico de Tijuana. Muchas gracias, doctora Elvia. Gracias por la presentación. Como bien lo comentaba la doctora, soy profesor de la FCTEC y actualmente estoy cursando voy a entrar al 7º semestre de mi tesis doctoral. Por favor, me confirman que en mi pantalla se pueda ver la presentación o que ustedes puedan verla. Aún no. Bueno, yo no. A ver, voy a acomodar mi pantalla. Dicen que sí, entonces seguro es mi diseño. Ahí está. Ok, ya se está presentando, pero aún no la visualizo en tamaño completo. Listo. Ahora sí. ¿Listo? Y Ujú, nada más se ve la pura presentación, ¿verdad? correcto. Muy bien. Entonces, permítanme. Soy estudiante actualmente del Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Pertenezco al posgrado en Ciencias de la Ingeniería. Estoy realizando mi tesis doctoral con el siguiente título: Diseño y caracterización de vástago femoral biocompatible de matriz polimérica reforzada con estructuras de carbono. Mi nombre, Juan Antonio Paz González. El director de la tesis es la doctora Yadira Goche Ponce. El codirector, en este caso tengo dos, el doctor Carlos Velasco Santos y el doctor Luis Villarreal Gómez. Lo que vamos a ver durante la presentación es una introducción a la temática, la identificación del problema, los objetivos que se plantearon en la investigación, la metodología que hemos seguido, los resultados que hemos encontrado y algunas conclusiones que hemos realizado de los resultados, así como algunos trabajos futuros que se tienen para realizar. Eh, Como parte introductoria tenemos que los investigadores de Haglin y colaboradores realizaron un estudio por una década a partir del 2000 al 2019 con respecto a los procedimientos quirúrgicos de rodilla y cadera. En este estudio encontraron que estos procedimientos se han incrementado tanto para la rodilla y la cadera en un 100%. Para el año 2000 se tenían procedimientos de 78.722 para la parte de la cadera y para el 2019 tenemos ya un incremento a 167.916, lo que representa el incremento del 100%. Por otro lado, tenemos investigaciones realizadas por la Organización de Investigación y Cooperación Económica, que nos dice que por cada 100.000 habitantes, Alemania utiliza, bueno, 309 habitantes por cada 100.000 utilizan este tipo de tecnologías, que son las caderas o las prótesis de rodilla y cadera. Sin embargo, para nosotros, como país, tenemos que estamos ubicados en el último lugar, lo que debería de ser preocupante para nosotros. Entonces nosotros dentro de este estudio estamos ubicados en el último peldaño, ¿no? Si nosotros tenemos este parámetro y luego decimos que
estos reemplazos se han incrementado un 100%, pues sí es preocupante para la población que se encuentra en el uso de estos dispositivos, ¿no? Por otro lado, el INEGI en el 2016, el 2014-2016 realizó un censo sobre las principales discapacidades que aquejan a nuestro país. De ellas se encontraron que existen al menos 8 discapacidades que pueden ser caminar, ver, escuchar, leer, moverse, cuestiones mentales, ¿no? Para nuestro caso de estudio nos enfocamos en la discapacidad para poder caminar. De esa discapacidad tenemos que solo el 0.8% de esa población eh, resuelve su situación a través de prótesis. Para el caso de silla de ruedas, lo utiliza un 37%, otros utilizan el bastón con un 24%. Luego tenemos personas que requieren de ayuda de un personal, el 7.7%, personas que requieren andaderas de un 15.6% y muletas del 3%. Entonces, como podemos ver, nosotros como país somos, de acuerdo a ese estudio, somos el que menos usa, ¿no? Y dentro de nuestra población, solamente el 0.8% lo hace a través de una prótesis, lo que debería de ser preocupante para nosotros. Las principales causas por lo cual una persona debe o pudiera usar una prótesis, en este caso de cadera, se debe a diferentes enfermedades. Pueden ser la osteoartritis, la fractura del cuello del fémur, necrosis avascular, displasia o artritis inflamatoria, ¿no? En este caso, una prótesis de cadera está constituida por diferentes elementos mecánicos. Tenemos por un lado la copa acetabular, la cabeza femoral y posteriormente un vástago. Esto en conjunto es una prótesis o un reemplazo de cadera. En la imagen de la izquierda vemos una representación de los elementos y en la imagen de la derecha observamos ya una prótesis incrustada en una persona que requeriría ese procedimiento, ¿no? ¿Para qué utilizan estas prótesis? Pues se utilizan para aliviar el dolor y para nuevamente recuperar ese movimiento que tenían las personas antes de sufrir esas enfermedades. Por otro lado, tenemos que estas prótesis están constituidas de diferentes materiales. Por un lado tenemos los metales, los polímeros o los cerámicos, y combinaciones de estos elementos se pueden clasificar como compuestos. Podemos hacer combinaciones de polímeros con metales, o podemos hacer combinaciones de polímeros con cerámicos, o de metales con cerámicos. Entonces tenemos los compuestos y los materiales avanzados. Aquí un compuesto es la unión de dos o más materiales eh, que se unen con la finalidad de conseguir propiedades mecánicas de alguna manera favorables para cierto estudio. Por un lado, uno eh, aporta ciertas características. eh, por ejemplo, en la lámina en la figura B tenemos un compuesto de fibra de alguna fibra con alguna matriz. Observamos la línea azul que nos dice las características mecánicas de la fibra. Observamos que ese material de alguna manera es un material frágil. En mecánica de materiales, nosotros dividimos a los materiales como materiales dúctiles o materiales frágiles. La diferencia consiste en los parámetros de deformación que tienen y también en las zonas en las cuales se están comportando. Como podemos observar, la fibra tiene una zona lineal, lo que quiere decir que solamente trabaja en una zona que se conoce como zona elástica. Por otro lado, tenemos la matriz. Esta matriz tiene nuevamente su zona elástica, pero también tiene otra zona que se llama zona plástica. Esta zona plástica me dice que el material puede tener deformaciones permanentes, pero aún con esas deformaciones permanentes puede seguir trabajando. Por otro lado, tenemos la combinación de estos dos materiales, que es la línea roja, en donde nos dice que nosotros podemos tener a través de diferentes porcentajes de configuración, características que nosotros podamos determinar o calcular, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que hay una disminución
de los esfuerzos que pueden soportar la fibra. Observamos aquí en la punta superior con un sigma F, que es el esfuerzo de la fibra, y luego tenemos en la parte roja el sigma subíndice C, que es el esfuerzo del compuesto. Observamos que hay un decaimiento de la propiedad mecánica con respecto al esfuerzo, pero también observamos que hay un cambio dependiente con respecto a su módulo elástico. Quiere decir que la matriz polimérica está afectando las propiedades de la fibra con variaciones de módulo elástico y variaciones de esfuerzos de resistencia. Lo que esto nos da una ventaja porque nosotros podemos de alguna manera controlar esos parámetros y aplicarlos a ciertos elementos requeridos, ¿no? Se han realizado estudios de materiales compuestos con aplicaciones en vástagos femorales, que es el estudio que estamos realizando nosotros. En este caso tenemos a Bode, con colaboradores, que realizó un prototipo de un vástago femoral. Este investigador utilizó el poliéter éter ketona con diferentes fracciones de fibra de carbono. Aquí observamos que utilizó al 15, al 20 y al 30%. Lo que hizo este investigador es hacer una mezcla de un polímero con una fibra y generar un modelo, ¿no? Aquí observamos este equipo que nos sirve para realizar ensayos basados en normas y determinar las propiedades mecánicas de este material, ¿no? Tenemos aquí diferentes formas de falla de este material, que es un material compuesto de plástico más refuerzo de fibra de carbono. Y posteriormente tenemos aquí eh, las, las características mecánicas que se consiguieron. Entonces aquí tenemos una gráfica de un material de acero inoxidable 316L, que tiene aquí su zona lineal y su módulo elástico. Y luego tenemos aquí las diferentes configuraciones del compuesto que él propuso, con diferentes fracciones de peso. Y tenemos aquí dos tipos de modelos, un modelo experimental y un modelo teórico. Observamos que hay una correspondencia en la zona lineal, lo que de cierta manera es bueno, ¿no? ¿Cuál es el interés de este investigador para hacer este estudio? Pues que ellos pudieran alcanzar las propiedades mecánicas del hueso. En esta tabla observamos el hueso, que tiene unas características con respecto al módulo elástico que varían de 2.2 a 23.4. Esto se debe principalmente a que el hueso tiene diferentes densidades, el hueso cortical y el hueso trabecular, y esto hace que la variación del módulo elástico, pues, que tenga una variación, ¿no? Observamos aquí en esta tabla que si manejamos el acero inoxidable, nos da un valor de módulo elástico de 193 gigapascales. Si lo comparamos con el hueso, observamos que hay al menos un incremento sustancial en el valor numérico, ¿no? ¿Y qué implica este incremento? Pues que cuando eh, el acero inoxidable se esté moviendo dentro del hueso, lo que va a provocar es una indentación del hueso por la diferencia de rigidez. Entonces, lo que este investigador buscaba o busca es que las propiedades mecánicas, al menos en el módulo elástico, sean similares para que las deformaciones en esos puntos de contacto sean compatibles. Por otro lado, tenemos que se han desarrollado nuevos materiales, tal es el caso de los nanoestructuras de carbono. En estas imágenes mostramos dos tipos de nanoestructuras de carbono. Por un lado mostramos el famoso grafeno, ¿no? Que es la unicapa de carbonos, pero también tienen otras presentaciones que son las nanoplaquetas de grafeno, que son como un compendio de monocapas de grafeno, pero son en bloques, ¿no? Por otro lado tenemos los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono se pueden encontrar en al menos dos características, unos que son de una capa o que son multicapa. Aquí observamos como si fuera un pequeño tubo, pero a nivel nano, y en la otra figura de al lado observamos como tubos dentro del tubo, ¿no? A estos se les conoce como multicapa.
Y estos materiales se han utilizado para mejorar las propiedades mecánicas, principalmente en los polímeros. Les ofrecen incremento en resistencia mecánica y también aportan en propiedades eléctricas. La ventaja que te da es que con porciones pequeñas de estos nanoestructuras puedes tú incrementar sus circunstancias, puedes incrementar de manera adecuada las propiedades mecánicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el contenido del polímero con el 0% de carbono, que es la parte 0% de nanotubos de carbono, que es la gráfica de color negra. Observamos que su esfuerzo de alguna manera último se encuentra en 40 megapascales. Pero conforme le incrementan los porcentajes de nanotubos de carbono, en este caso utilizan el máximo como el 6%, observan que hay un incremento del 70 a 70 megapascales. Entonces, el material sin nanoestructuras presentaba un valor aproximado de 40 megapascales, pero en el momento en que le van incrementando el porcentaje de los nanotubos de carbono, este va incrementando las propiedades mecánicas a a un valor de 70 megapascales, pero también viene acompañada de un cambio con respecto a su deformación. Observamos que en este material del 6% solo tiene una zona que pudiera considerarse como elástica, en comparación con el original que tiene una zona que es considerada como plástica. Entonces, viene incrementando su valor del esfuerzo, pero también viene sacrificando sus parámetros de deformación del material, que en algunos casos es bueno, pero dependiendo de la aplicación se puede buscar o interpretar el que sea más adecuado, ¿no? Por otro lado, tenemos que se han hecho diferentes técnicas para incorporar estos nanomateriales a los polímeros. Se han realizado técnicas por sintetizado láser, por métodos de fabricación fundida, por moldeo por transferencia de resina, o también a través de soluciones, por fusiones de elementos o pulverización. Entonces, estos parámetros, bueno, estas técnicas se han llevado a cabo y los han hecho en porcentajes de carga que van del 1 al 6%. Y la mayoría de estos procedimientos ha traído mejores propiedades mecánicas y cambio en las conductividades térmicas. Aquí en esta gráfica observamos un estudio que realizó Shen y colaboradores, en donde ellos realizaron estudios de tensión en un material compuesto, pero ellos utilizaron en lugar de nanotubos de carbono, nanoplaquetas de grafeno. Observamos que el material sin nanocargas tiene una fuerza tensil de 55 megapascales. Realizaron una carga a un 0.25% en peso y su propiedad mecánica se incrementó un 20%. Pero posteriormente observamos que aunque le metieron más nanocargas, viene un decrecimiento de las propiedades. ¿Qué nos quiere decir esto? Que existe como un parámetro óptimo en donde alcanzarás un máximo de carga y después de esto, si tú le sigues anexando cargas, va a haber un decrecimiento o va a haber un debilitamiento de las propiedades. Entonces, muchos buscan ese parámetro adecuado o esa optimización para poder alcanzar las mejores propiedades mecánicas. En otro estudio realizado por Kamar y colaboradores, se realizó un estudio de flexión. Igual utilizaron nanoplaquetas de grafeno y coincidentemente con el estudio realizado anteriormente, se encuentra que las mejores ventajas se encuentran utilizando únicamente el 0.25 de por ciento en peso, ¿no? Con respecto a las nanoplaquetas de grafeno. Observan que es el máximo que se presenta aquí, ¿no? En ambos casos. Uno realizó estudios de tensión y otro realizó estudios de flexión. Por otro lado, yo he investigado una técnica que se adecue a mi proyecto. Me encontré por esta técnica realizada o reportada por Cobos, en donde él utilizó polímeros de impresión, que en este caso son eh, el ácido poliláctico, y utilizó nanotubos de carbono de pared múltiple. Después de esto, él realizó una mezcla en una bolsa, se le conoce como master batch, de manera física, hasta lograr una mezcla homogénea. Después de que tenía este master batch, lo sometió a una extrusora
La extrusora lo que hace es calentar el polímero y encapsular a los nanotubos de carbono para conseguir una matriz homogénea del compuesto, ¿no? Lo realizó en una extrusora de doble tornillo y finalmente él consiguió filamentos de impresión, al cual le realizó estudios mecánicos, ¿no? Esta técnica es interesante porque es la que se adapta a los medios que yo voy a utilizar, que posteriormente vamos a ver. Por otro lado, este, el investigador Lee y colaboradores utilizó una técnica, pero en este caso él intentó reforzar fibra de carbono preimpregnada, incrustando películas delgadas intralaminares. ¿Y qué buscaba él? Él buscaba reforzar las fallas de los materiales compuestos, que normalmente son por delaminación. Entonces, con ese pequeño cambio, logró incrementar las propiedades mecánicas, ¿no? ¿Qué es lo que hace aquí? Él utilizó un curado térmico para que este material preimpregnado se volviera sólido, ¿no? Utilizó temperatura y presión. Él reportó que usó un curado a 180 grados centígrados durante aproximadamente 2 horas, un poco más, y lo llevó a presión. Realizó estudios de tensión, de fractura, perdón, es por impacto, y evaluó cuál tenía el mejor comportamiento. Entonces observamos la gráfica de color azul, el cual ya tiene contenido de nanotubos de carbono y obtiene mejores propiedades mecánicas, ¿no? Por otro lado, nosotros también estamos buscando cómo incorporar nanoplaquetas de grafeno en un material de fibra de carbono sin impregnar. Ellos utilizaron una técnica, en este caso Chaudhry utilizó una técnica que consiste en tener los nanotubos de carbono o las nanoplaquetas de grafeno, meterlas en una solución de etanol. Y una vez que tenía ese procedimiento, lo llevaron a sonicar durante un cierto tiempo para lograr una homogenización de la mezcla y posteriormente realizar un sprayado sobre la superficie con la finalidad de depositar estos nanotubos en las fibras y posteriormente realizar el curado o la impregnación de la fibra. En este estudio, él encontró que utilizando el 1% de recubrimiento superficial conseguía buenas propiedades mecánicas, ¿no? Bueno, con todo esto que pretendemos nosotros lograr es que sabemos que por un lado el incremento del uso de prótesis de cadera o de pie se ha incrementado y que esto no se va a detener por el incremento de la población. Por otro lado, sabemos que México es de esa lista que mostré, es el último país que utiliza esta tecnología y que solo el 0.8% de nuestra población utiliza este método para poder resolver esa situación. Tenemos que con el desarrollo de la tecnología se han creado nuevos métodos de fabricación, tal es el caso de la impresión 3D. También tenemos que con el desarrollo se han desarrollado nuevos materiales que son las nanoestructuras de carbono y que los materiales compuestos pueden ser utilizados para aplicaciones biomecánicas. Entonces, si nosotros utilizamos todas estas técnicas que se encuentran ya disponibles, podremos conseguir un nuevo material que se adecue a las propiedades mecánicas, igualando las propiedades del hueso con un nuevo material, ¿no? Garantizando con esto o tratando de evitar fallas por cambios de módulos elásticos en contacto en el material. Entonces, lo que pretendemos aquí es diseñar o proponer un vástago femoral biocompatible con matriz polimérica reforzado con nanoestructuras de carbono, en este caso nanotubos de carbono y nanoplaquetas de grafeno, constituido por fibra de carbono y resina epóxica, más el polímero de impresión, que en este caso es el PLA, al cual se le realizaron estudios de biocompatibilidad, ensayos de tensión, caracterización química y, bueno, sintetizamos los nanotubos de carbono. Para esta parte nosotros proponemos dos métodos, bueno, una metodología en dos fases. Lo primero que siempre nos indican es que tengamos que realizar lo que se ha hecho sobre ese tipo de estudios, qué requerimientos de diseño requerimos, las características de carga,
las dimensiones, los materiales que se pueden utilizar para este tipo de elementos que se quieren diseñar, los tipos de caracterizaciones. En la parte de la caracterización nosotros proponemos dos fases. Una fase que es un compuesto híbrido, la fase uno, y una fase 2 que es un compuesto híbrido más los refuerzos de nanoestructura, y finalmente construir un prototipo que podamos validar. En este caso, en la parte de la metodología, en la fase uno, nosotros hemos desarrollado o caracterizado compuestos de carbono, fibras de carbono embebidas en matriz polimérica. Realizamos impresiones 3D para generar probetas de impresión, y posteriormente realizamos una combinación de estas dos materiales para generar un híbrido que está constituido de PLA con compuestos de fibra de carbono, ¿no? En el primer caso tenemos el PLA, que tiene 6 capas orientadas a 45 grados cada una de ellas. Posteriormente tenemos el compuesto de fibra de carbono, constituido de 4 capas tejidas a 0,90, y posteriormente tenemos el compuesto híbrido, que está constituido de un bloque de PLA, posteriormente un bloque de compuesto de fibra de carbono, otro bloque de PLA y posteriormente un compuesto de fibra de carbono, y como último el PLA. Entonces, con esta configuración nosotros hemos caracterizado y se han alcanzado buenas propiedades, ¿no? A estos materiales se les realizaron estudios de espectrometría infrarroja, Raman, análisis termogravimétrico, calorimetría diferencial de barrido, ensayos de tracción y ensayos de viabilidad celular. En la fase 2 ya estamos incorporando las nanoestructuras de carbono a nuestro compuesto híbrido. Estamos utilizando el método de sprayado para la deposición de los nanomateriales, y estamos utilizando el método de master batch para realizar las cargas en los polímeros de impresión. De los resultados que se han obtenido, tenemos la primera parte, que es la caracterización a través de espectros de FTIR. Como les comentaba, nosotros tenemos como material de impresión el PLA, y luego tenemos lo que es el compuesto reforzado, que está constituido de fibra de carbono y resina epóxica. Y como último tenemos el PLA en combinación con el compuesto de fibra de carbono reforzada, ¿no? Observamos que los materiales están constituidos de diferentes grupos. En este caso tenemos el PLA, que está constituido de un grupo carboxilo, cuya representación es el carbono doble enlace. Por otro lado tenemos el grupo hidroxilo, que corresponde al oxígeno-hidrógeno, que se presentan en estas zonas, ¿no? Entre los 1700, 1500 para el carbono doble enlace, y entre los 3500 para el grupo hidroxilo. Por otro lado tenemos la resina epóxica, que nuevamente tiene carbono doble enlace y grupos de carbono hidrógeno. Luego tenemos la fibra de carbono. En casi se puede apreciar bien los grupos funcionales. Sin embargo, tenemos presencias de carbono oxígeno. Y luego en el compuesto como tal, que es la parte de la línea como cafecita, tenemos algo interesante que después en el híbrido ya no se presenta, ¿no? Observamos que hay una pequeña pancita, el cual corresponde al grupo hidroxilo. Y luego en el híbrido tenemos que esta pequeña pancita del grupo hidroxilo ya no se presenta. En estudios realizados por otros investigadores, se atribuye a que la interacción del PLA con la resina se lleva a cabo o por medio de los enlaces de hidrógeno. Entonces, como se forman nuevos enlaces, hay una disminución de ese grupo de OH. Entonces, esto es interesante, aún estamos estudiando ese comportamiento para verificar cuál es el fenómeno que se está dando, ¿no? Por otro lado tenemos la caracterización mecánica. Esta caracterización mecánica es un ensayo de tensión. Las probetas están fabricadas con base a una norma
que nos dicta la STM, se realizó un ensayo de tensión en una máquina Shimaksu con una celda de carga de 100 kilonewtons. Lo que observamos aquí es que este material tiene únicamente una zona lineal que se pudiera considerar entonces como un material del tipo frágil, y observamos que cuando se realizaron los ensayos de tensión sufrieron fracturas. Estas fracturas observan que si nosotros trazamos una línea sobre esta zona, se encuentran a 0 grados, ¿no? Pues quiere decir que no hay, es una fractura del tipo frágil. Pero también observamos que hubo desprendimiento en diferentes capas, ¿no? Bueno, aquí de manera física observamos la configuración que les había comentado anteriormente, ¿no? En la parte de color rojo son las capas de PLA y la parte de color negro son el compuesto reforzado. Observamos ahí unas pequeñas líneas que son como onduladas. Eso nos indica la configuración del tejido de la fibra, ¿no? Y tenemos fallas características de estos materiales que son por delaminación. En este caso, este material alcanzó en valores un valor del módulo elástico equivalente a 238 megapascales, perdón, a 19.26 gigapascales para el módulo elástico, y con respecto a los esfuerzos últimos, que son la máxima carga que puede soportar, se encuentra entre 250 megapascales. Posteriormente se hizo un comparativo entre los diferentes materiales. Aquí comparamos la fibra de carbono compuesta, el híbrido, que es la parte central, lo comparamos con el hueso, y finalmente tenemos el PLA. Como pueden observar, en los extremos tenemos a los materiales constituyentes, que son la fibra de carbono compuesta con resina, y en el lado izquierdo, el lado derecho inferior, tenemos al PLA. Que son los extremos y hay una variación significativa. Para el caso del PLA tenemos un módulo elástico de 1.76 gigapascales, y para el caso de la fibra de carbono tenemos un valor de 44 gigapascales, que sería la línea roja que está siguiendo, ¿no? En el caso del hueso, nos dice que, reportado en la literatura por Reina, este valor se encuentra en 19.1 gigapascales. En el caso encontrado por nosotros, tenemos que se encontró un valor de 19.26 gigapascales. Lo que significa es que nosotros estamos muy similar a las propiedades mecánicas reportadas al menos por esta investigadora, ¿no? Con respecto al esfuerzo último, nosotros tenemos que nuestro material ofrece eh, un valor numérico más alto que el reportado, ¿no? Por un lado tenemos que nuestro valor tiene 278 megapascales, y el reportado en la literatura es de 146 megapascales, lo que en definitiva es bueno para nuestro estudio. Por un lado, igualamos las propiedades mecánicas del hueso con respecto al módulo elástico, y superamos el esfuerzo último presentado, ¿no? Por otro lado, hemos construido un prototipo, que este es la forma del vástago femoral, utilizando la misma dinámica, con la misma secuencia de apilamiento. Tenemos en la parte exterior de color naranja el PLA. Posteriormente, en la línea 2, tenemos el compuesto de carbono con resina epóxica. Luego tenemos en la tercera capa nuevamente una impresión 3D. En la cuarta capa tenemos la fibra de carbono, y como núcleo tenemos la impresión 3D. Encontramos y desarrollamos este es el segundo modelo. El primero no nos salió bien, pero este es el segundo que nos dio mejores ventajas. Encontramos que existen porosidades o mucho vacío dentro de la manufactura, o espacios de aire. Lo que para nosotros pudiera ser una desventaja, se pudiera tomar desde otro punto como un punto de interés, porque nosotros podemos ahí variar la rigidez del material y con eso conseguir valores de módulo elástico puntuales que pueden adaptarse al hueso, ¿no? Sabemos que este
módulo elástico o esta densidad del material cambia. Entonces, si nosotros tomamos eso como ventaja, podemos utilizarlo para tener variaciones dentro del mismo material. Por otro lado, se hicieron ensayos de biocompatibilidad. En este caso se utilizó ensayo de viabilidad celular. Se utilizaron dos tipos de técnicas. Una técnica que utilizó célula mononuclear de sangre periférica y otra técnica que utilizó línea celular de fibroblastos. Observamos que en los dos estudios los resultados son mayores al 80%. Esto significa que nuestros materiales de alguna manera no van a causar toxicidad en el cuerpo, al menos en las células, ¿no? Lo que en definitiva es bueno para nuestro estudio y que da pie a que se realice ahora un nuevo estudio de este tipo de ensayos, pero tal vez en vivo, ¿no? En animales pudiera ser. Pero en este apartado nos está ayudando el doctor Luis Villarreal, que es su área de expertise. Lo que demuestra en primer lugar es que nuestros materiales no tienen reacción tóxica en el cuerpo. Por otro lado, se realizó los análisis termogravimétricos y aquí nos permitió determinar los diferentes contenidos de los materiales, así como su temperatura de descomposición. Aquí observamos que la temperatura de descomposición de los tres materiales, del PLA, del carbono con resina y del híbrido, se encuentran aproximadamente entre los 325 grados centígrados. Posteriormente vamos a analizar la primera línea, que es la de color rojo, que es el compuesto epóxico con fibra de carbono, tejido. Nos dice que tiene un cambio de peso. Este cambio de peso se debe a la degradación de la resina. Nos dice que nuestro material estaba constituido de un 60% de fibra y un 40% de resina, ¿no? Y que tiene una descomposición aproximadamente a los 325 grados centígrados. Para el caso del PLA observamos que existe una descomposición aproximadamente del total de la pieza, ¿no? O sea, quiere decir que este material, cuando se sometió a las temperaturas de 375 grados, por ejemplo, lo único que se obtuvo del residuo fue la carbonización del polímero. O sea, se perdió la mayoría del peso. Y en el caso del PLA con fibra de carbono, que en nuestro caso es el híbrido, tenemos que únicamente con el 25% de contenido de fibra de carbono, nosotros podemos conseguir propiedades mecánicas que pudieran igualarse al hueso. Por otro lado, hemos sintetizado nanotubos de carbono utilizando la técnica de nebulización pirolítica, la cual consiste en tener una solución de tolueno con ferroceno en diferentes proporciones, que es sometida en primer lugar, pues debemos de tener el equipo, que es el horno para realizar la pirólisis, una bomba peristáltica que nos va a permitir el flujo continuo y controlado de la solución y debe estar conectado a un gas inerte. Realizamos la solución, posteriormente que tenemos la solución, debemos de realizar una sonicación para que la mezcla sea homogénea y después de eso llevarlo a la bomba peristáltica y aquí tenemos el nebulizador. Este nebulizador pues, nos permite realizar la pulverización de la solución para que ésta pueda ser transportada a través del gas inerte y se pueda llevar a cabo la reacción. De todo este resultado tenemos al final un tubo. Bueno, este tubo es un tubo de cuarzo por donde pasa la solución y se va generando los nanotubos de carbono. Estos nanotubos de carbono, pues tenemos que realizarle diferentes caracterizaciones, porque si no, pudiera ser que solo tuviéramos carbonización y no nanotubos de carbono. Para eso ya hay características de los nanotubos de carbono. En este caso, los nanotubos de carbono presentan bandas del tipo D y del tipo G. Esto se realiza a través de espectroscopía Raman. Observamos que en las 5 síntesis que realizamos, se obtuvieron esas 5 bandas y nos dio una relación de ID y G de 1.53 a 1.33,
Lo que nos dice esta relación es el desorden o la formación de los nanotubos de carbono, ¿no? En primer lugar, nos demuestra que hay nanotubos y nos dice con qué desorden existe. Por el otro lado, otra técnica que se utilizó para ver si realmente había nanotubos fue la técnica de microscopía electrónica de barrido, que es el CEN. Este nos permite ver los nanotubos. Recordemos que son materiales que se encuentran a nivel nano, ¿no? Que físicamente nosotros no lo pudiéramos ver, para lo cual se requieren técnicas de visualización. En este caso utilizamos la técnica de CEN. Encontramos que nuestros nanotubos de carbono nos ofrecen diámetros exteriores de 150 nanómetros hasta 125 nanómetros. Recordemos que existen nanotubos de carbono de pared múltiple y de pared única, ¿no? En este caso, la técnica que yo utilicé para la síntesis de nanotubos nos arroja nanotubos de carbono de pared múltiple. Sin embargo, para que yo pueda visualizar de cuántas capas está constituido este nanotubo de pared múltiple, requiero otra técnica de estudio. Actualmente no la hemos utilizado, pero en lo posterior lo vamos a realizar para ver cuántas capas tiene. Bueno, una vez que ya se tienen los nanotubos de carbono, el siguiente paso fue realizar la, la matriz polimérica con los refuerzos, ¿no? Para este caso se adquirió un equipo que es una extrusora de filamento de la marca Filabot, en la cual nos permite controlar la temperatura y la velocidad de extrusión. Aquí tenemos un pequeño video en donde se muestra el funcionamiento del equipo. Tenemos ahí la zona de enfriamiento y posteriormente tenemos la zona en donde se va a enrollar en el carrete el filamento que se ha generado. Estas son las primeras pruebas que hicimos para probar el equipo y para probar la técnica. En las primeras pruebas encontramos que nuestro polímero tiene un buen parámetro elástico, lo que es bueno para nosotros, ¿no? Posteriormente de la realización de los filamentos tendríamos que caracterizar de alguna manera. Para este procedimiento hemos desarrollado equipos eh, en los laboratorios que nos permitan al menos conocer el valor del esfuerzo último de nuestro material. En esta imagen observamos un banco de pruebas. Utilicemos el marco estructural de la marca Chantillon, pero adaptamos el sistema a nuestras necesidades. Utilizamos una celda de carga de la marca NIDE que nos permite en el rango de fuerza que requerimos monitorearlo, ¿no? Por otro lado, se desarrollaron mordazas para realizar la sujeción del filamento y realizar el estudio, ¿no? Para eso requerimos una tarjeta de adquisición de datos y un software que nos permite estar monitoreando y adquiriendo la señal. En este caso se realizó el estudio de tensión. Observamos en la figura A, pues los polímeros ya una vez que se estiraron y ocurrieron las fracturas. Como estábamos haciendo pruebas, probamos a diferentes velocidades y a diferentes temperaturas. Probamos a temperaturas de 170 grados, 175 y 180 y a porcentajes en revoluciones de extrusión de 40, 60 con variación de temperatura. Encontramos que el valor del módulo elástico de alguna manera se mantiene en la mayoría del experimento, con un valor de 513 newtons sobre milímetro cuadrado, y que el esfuerzo último alcanzado de estos polímeros se encuentra entre 42 y 45 newtons sobre milímetro cuadrado. Lo que quiere decir es que, en primer lugar, el equipo que utilizamos y que desarrollamos nos permite medir estas propiedades mecánicas y ahora con esto podemos graficar y ver la tendencia de los materiales variando la temperatura y la revolución. Una vez que ya tenemos el filamento, pues nosotros tendríamos que hacer otro procedimiento para hacer la técnica del master batch. Para eso se consiguió una moledora de la marca Grinder que nos ofrece eh, una capacidad de molienda que nos pulveriza el material y nos deja granos de 50 a 300 tamaños de grano, ¿no? Este equipo corre a 36,000 revoluciones por minuto. Tenemos entonces aquí el equipo, tenemos el filamento. Aquí vemos una imagen en donde ponemos el filamento para que se empiece a triturar y luego tenemos el tamizado que nos permite separar las partículas.
Una vez que tenemos el tamaño de las partículas, el PLA, y tenemos los nanotubos de carbono, realizamos las pesas, el pesaje, y aquí tenemos que la bolsita para hacer el master batch, que es la mezcla del polímero con los nanotubos, y obtener la mezcla homogénea. Aquí tenemos un porcentaje del 1% con respecto al peso. Después de esto, nuevamente realizamos la generación del filamento. Generamos dos filamentos, uno de PLA puro, molido, y otro de PLA con las nanocargas al 1%, utilizando el equipo. Posteriormente realizamos los ensayos de tensión. Encontramos ahí eh, las variaciones. Tenemos en la línea roja el PLA que tiene una zona elástica y luego tiene una deformación plástica muy grande. Observamos por otro lado el compuesto con nanocargas al 1% que tenemos un valor máximo. Observamos ahí un crecimiento del esfuerzo, pero hay una disminución en su zona plástica. Entonces, el incremento del esfuerzo viene acompañado de una restricción con respecto a la zona plástica. También desarrollamos otro equipo para utilizar la técnica de refuerzo interlaminar. Este equipo es un electrohilado rotativo. Se desarrolló con estudiantes de ingeniería mecatrónica, pero la aplicación es en bioingeniería. Aquí generamos pueden ver la pequeña malla que se está generando, que es la lámina de nanofilamentos. Aquí hay otro video ya visto en un microscopio cómo se generó ese mallado, ¿no? Posteriormente a esto tenemos la otra técnica que es por el método de dispersión, por el sprayado. Lo que hicimos aquí fue tener los nanotubos de carbono, someterlos a etanol, realizar una solución que fue sonicada hasta alcanzar una dispersión y posteriormente lo pusimos en un aerógrafo, el cual está dispersando las nanopartículas, los nanomateriales, en una superficie que tiene resina epóxica y que está impregnada en la fibra de carbono. Y aquí observamos de manera física pues que hay un cambio de tonalidad con respecto a la resina. La resina es de alguna manera transparente, pero al momento de aplicarle los nanotubos de carbono observamos ya un cambio de color en la superficie, ¿no? En la pieza. Como conclusiones que tenemos hasta el momento, que proponer nuevos sistemas de materiales para la fabricación de prótesis de rodilla y de cadera es importante, debido a su limitación eh, cuando se usa de manera prolongada, ¿no? Esto se debe principalmente a los cambios de rigidez en los materiales, por un lado. Por el otro, tenemos estudios que nos dicen que nuestros materiales que estamos proponiendo de alguna manera tienen viabilidad y son superiores al 80%, lo que es bueno para nosotros. Y que en el módulo elástico alcanzamos un valor más alto del 1%. Y con respecto al esfuerzo último, pues lo superamos. Y bueno, al momento sería todo. ¿Qué sigue en mi trabajo de tesis? Estamos trabajando en la redacción del artículo de alto impacto que pretendemos enviar en este mes. Y bueno, continuar con la fase 2 del experimento. Pues maestro, ¿qué decir? Muchísimas gracias por compartir y más por compartir pues un trabajo que está en curso. Eso habla de su generosidad para compartir el conocimiento, que le agradecemos infinitamente. Este es el momento para generar preguntas y respuestas, como anticipaba hace unos momentos al arrancar. Pues probablemente tenemos personas de distintas áreas de estudios, de distintas instituciones, así que recuerden, pueden hacer cualquier pregunta, vamos a tener un par de minutos para las respuestas. Yo tengo 3 dudas y mientras se animan los presentes a hacer alguna, yo tengo 3 dudas. Eh, Ni modo, yo no soy del área, así que voy a hacer preguntas que quizás son muy obvias, ¿no? Pero que me gustaría preguntar porque no me quiero quedar con las ganas. Maestro, hablaba al empezar
acerca de estas cuestiones demográficas, y ahí sí me siento como en zona de confort, como pez en el agua, acerca de lo que INEGI nos muestra con relación a las personas que cuentan con alguna limitación en su movilidad. Es evidente, ¿no? Que en el país en el que vivimos hay muchas personas que tienen complicaciones con su movilidad o está comprometida. Vemos personas que incluso adaptan su cuerpo para vivir con este tipo de enfermedades o con este tipo de deformaciones, y eso es pues común en el sistema de salud mexicano, desafortunadamente. Y cuando uno escucha acerca de este tipo de prótesis, lo primero que viene a la mente, digamos, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es pensar en alguien eh, muy grande, mayor, 70, 80 y más. Y pues uno piensa que también se debe a condiciones preexistentes, ¿no? Ah, pues era una persona con sobrepeso, es una persona anciana, es una persona... Entonces uno comienza a cargar de estigmas, y esto hace pensar que pues, ¿para qué un estudio pensando en esta cuestión de la que hablaba al final, ¿no? Necesitamos un material de uso prolongado. Mi pregunta concreta sería, ¿hay, o no, no, sé si ha leído acerca de las edades en que comienzan a presentarse las necesidades de operaciones, intervenciones y prótesis? Porque yo tengo familiares jovencísimos de 40 que ya tienen intervenciones de rodillas, ¿no? Entonces me gustaría como hacer ese marco para, si podemos, entender un poquito la complejidad de este asunto. Claro, claro. Ujú, Bueno, el uso de las prótesis de rodilla y de cadera no está limitado o no necesariamente se da en las personas mayores. Evidentemente, con la prolongación de la vida que ahorita ya ha incrementado, las personas que normalmente usan este tipo de ujú, procedimientos son personas que tienen problemas de obesidad. Sin embargo, en Baja California, la población que se encuentra en edad productiva ujú. son los que sufren más problemas de accidentes y que también ellos requieren este tipo de servicios. Entonces, no necesariamente tiene que o está relacionado con la edad, sino que está relacionado con otros factores. Pero en definitiva, sí, las personas que hacen más uso de este tipo de sistemas son las personas que se encuentran en 40 años o más, ¿no? Eh, Cabe mencionar que Baja California, dentro de los estudios que hace el INEGI, es como la población que tiene más personas con discapacidad que se encuentran en edad productiva. Ok, Entonces es importante desarrollar equipos que pudieran mejorar la calidad de vida, ¿no? sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Acuérdense que estoy incentivando, les estoy dando tiempo para que hagan preguntas, porque las mías son poco especializadas, ¿no? Quizás acá hay alguien de algún programa educativo, de ingenierías, que tenga alguna duda más puntual. Yo únicamente estoy despejando mis dudas personales, ¿no? Esperando que sean compatibles con la de alguien más que esté por acá. La segunda pregunta. Veo, por lo que nos presenta, que hay un gran soporte de otras investigaciones, ¿no? Entonces se utilizan como respaldo, la teoría decía esto, los materiales que se han probado dicen esto. Veo que hay mucho trabajo, mucha inversión de tiempo en este respaldo de los precedentes de este proyecto, ¿no? Y mi pregunta, pues, llega, digamos que desde la parte técnica y operativa, ¿no? Usted trabaja en la FCTEC, tenemos ese privilegio de que esté en la planta de docentes acá, y mi pregunta sería con relación a en qué condición nos encontramos, digamos, institucionalmente, en Baja California, México, quizás con las instituciones en las que está realizando su doctorado, en qué condiciones estamos para que este tipo de proyectos se desarrollen pensando en que necesitamos equipo, que necesitamos tiempos, que estamos pensando en algo que pues a lo mejor requeriría una patente y que para pensar pues, todavía en algún tipo de comercialización o de que esto estuviera como a disposición pues, de la sociedad, pues son tiempos lentos, ¿no? Entonces me gustaría saber si usted tiene una perspectiva
acerca de, pues, dónde andamos, ¿no? O sea, aquí tenemos una propuesta muy interesante de que ella se lleve a la práctica. ¿Cómo andamos? Ok, bueno, en este caso la aplicación es una prótesis de cadera. Sin embargo, no necesariamente es la única aplicación que se le puede dar a este tipo de investigaciones, en donde los estudios pueden ser un poco menos minuciosos por el tipo de condiciones a las cuales está trabajando. Entonces, puede ser aplicable, ¿no? A un tipo de órtesis, por ejemplo, en donde lo que requerimos como equipo de trabajo tal vez es una impresión 3D. La tecnología para realizar ese tipo de procedimiento lo tenemos aquí en la escuela. Tenemos me parece que un centro de impresión 3D en la escuela. Nosotros en los laboratorios de aeroespacial manejamos el desarrollo de compuestos y tenemos la capacidad técnica para desarrollar los prototipos. Entonces, no creo que tengamos limitaciones con respecto a la fabricación del prototipo. Sin embargo, en la parte de la caracterización de estos materiales, sí necesitamos colaboración. Para eso tenemos colaboración con el Instituto Tecnológico de Tijuana, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Cuernavaca. Tenemos también colaboración con el Instituto Tecnológico de Querétaro. Y bueno, tenemos muchos pares académicos que tienen otros contactos que han favorecido el desarrollo de este trabajo. Claro, qué interesante respuesta. Y justo, ya tenemos una pregunta. Eh, vamos a la pregunta y ahorita si hay tiempo, regreso con la última, amiga. Acá nos pregunta Fernanda Ugalde Garduño. Para los materiales nano, ¿el esprayado es a cualquier velocidad o tiene que ser específica para que se impregne correctamente? Bueno, en este caso, lo que se hace en el sprayado es tratar de depositar los nanotubos en la superficie. Evidentemente, la velocidad a la cual tú realices este método va a cambiar la densidad superficial o el recubrimiento superficial de los materiales. En este caso, lo que nosotros tenemos controlado, pues es la solución. La solución nos va a permitir, de alguna manera, depositar la cantidad promedio en la superficie, pero sí, el control de la velocidad a la cual sprayas sí es importante. Sin embargo, para esto hay que desarrollar toda una infraestructura que nos permita automatizar ese procedimiento, ¿no? De manera, o por el momento es manual. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Yo sé que no, agradece Fernando Galde. Yo sé que nos estamos pasando un poquito del horario, pero no todos los días tenemos conferencias y que quizás vale la pena. Y me voy a atrever a hacer la última pregunta mía. Si alguien más acá quiere hacer alguna, pues adelante. Mi última pregunta. Sinceramente, cuando leí el título y hablaba de diseño, y como yo vengo pues, del ámbito del diseño, yo pensaba, erróneamente, pero siento que en parte también hay por ahí algo que se mencionó, pero muy rápido. Pensaba acerca de la parte morfológica, de cómo físicamente iba a ser la pieza. Entonces, mi pregunta es justo eso. ¿Se recurrió a estudios para saber si la morfología, no sé, que sea más apegada a la natural o quizás que tenga otras terminaciones, puede aumentar los esfuerzos, los momentos elásticos, las propiedades mecánicas? ¿Puede hacer alguna diferencia o realmente es lo de menos? No, sí, sí hay alguna diferencia. En este caso se tomó un modelo preestablecido. Para el caso de la selección de las prótesis de cadera existen plantillas. Estas plantillas se cotejan con los estudios de rayos X y ven las características geométricas y se selecciona. Aquí no lo estamos tocando porque para eso necesitaríamos una radiografía. Entonces lo que escogimos fue un modelo. Sin embargo, con el hecho de utilizar la impresión 3D en la capa exterior, esto nos va a permitir a futuro diseñar prótesis de cadera que se adapten perfectamente a la morfología del cuerpo.
Ok, esa pregunta sí estaba, era necesario tener la respuesta. Muchísimas gracias, maestro. Claro. No sé si alguien más por acá tiene alguna pregunta. Si no, pues procederíamos a un pequeño gesto de agradecimiento para el maestro y darle lectura a la constancia que pues agradece su participación. La tengo por, ay, acá, tomar la pantalla completa. Listo, ya está. La constancia la voy a leer, dice así, Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología FCTEC, a través de sus coordinaciones de investigación y posgrado, así como de extensión y vinculación, otorgan la presente constancia al maestro Juan Antonio Paz por su destacada presentación de hallazgos de investigación con la conferencia Diseño y caracterización de vástago femoral biocompatible de matriz polimérica reforzada con nanoestructuras de carbono, conferencia que se llevó a cabo en el marco del Seminario Nacional de Divulgación de la Investigación, con una transmisión por medio de redes sociales de la FCTEC el día 27 de enero de 2022 y pues firman nuestras autoridades universitarias. Maestro, no sé si tenga algún comentario de cierre. No, pues les agradezco su atención. Los invito a que participen con los diferentes investigadores que tienen a la mano. Esto es muy enriquecedor y a lo posterior pues les dará una forma de pensar diferente y de ver las cosas, ¿no? Así es, y de hacer conexiones, eso está muy bueno, hacer multidisciplina, siempre podemos enriquecernos mutuamente. Pues un placer, muchísimas gracias por todo, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Hasta luego.